Comentarios nacionales políticos del ingeniero Blandón y Seguro. Pues el tema principal, crisis entre Asamblea, Contraloría y Ejecutivo. Buenos días, Katy. Oiga, hermosa la combinación que carga ella. Pensaba que eran unos fuegos artificiales, son unos dientes de león. Ella, y su traje y su vestido y sus zapatos, excelente. Bueno, por algo tenemos esas estrellas aquí. Fíjese, algunas cosas antes de ir al tema central. Tenemos información aquí en nuestra televisora de que Suntrack y la CAPAT están acercando sus posiciones. Poco a poco. Y hay optimismo cauteloso de que podría terminarse hoy un acuerdo. Y ese optimismo cauteloso hay que convertirlo en realidad. No me canso de repetir el drama que está viviendo decenas de miles de hogares panameños por esta paralización. Ya es hora de llegar al acuerdo. La milla otra hay que hacerla hoy. Pero se está trabajando, hay posiciones ya de buscar entendimientos entre los líderes sindicales y los líderes del sector privado de la CAPAT. También una noticia importante que completa el mapa electoral en cuanto a primarias. El PRD ayer anunció que sus primarias presidenciales y sus primarias en general, todas van a ser el mismo. Todas serán el mismo día, 16 de septiembre. Esto completa el mapa de primarias de los tres grandes partidos. El Partido Cambio Democrático, que tendrá primarias presidenciales el 12 de agosto. Sí. El PRD, que la tendrá el 16 de septiembre, todas juntas, porque el Cambio Democrático las partió. O sea, las siguientes primarias serán en septiembre. Y el Partido Panameñista, que tendrá todas sus primarias el 28 de octubre. Dentro de eso también está ya definido la primaria del partido de Alianza, que será el 7 de octubre. Y el 28 y el 17 de noviembre. Sí, también va a tener dos. Va a tener dos. Y el FAT, que también lo dijo que era el 25. Pues el FAT no está confirmado. Pero no puede ser dos primarias en el mismo día. Tiene que ser. Va a ser también con 2 días distintos. Okay. Falta eso y faltaría Molirena, porque el Partido Popular no piensa hacer primaria. Va a ser una convención el 17 de noviembre. Es decir, ellos piensan ir en alianzas y tendrán que ratificarlo por una convención con quien hagan esa alianza. De manera que ese panorama, ya con lo que está haciendo el PRD, arranca ahora todo el proceso de postulación. Usted quiere ser parte de esto, usted tiene que conseguir los formularios y recuerde, usted tiene que abrir una cuenta. Y para abrir esa cuenta tiene que buscar un formulario en el Tribunal Electoral, porque todo ese proceso de la diligencia debida que va a hacer el banco al que usted le va a pedir que le abra la cuenta, toma su tiempo. Y cuando ocurra ya el proceso de la presentación, usted tiene que tener todos sus documentos, su cuenta bancaria, en donde usted va a decir todo el dinero que le entró. Para que tenga claro en esto, se lo estamos repitiendo porque ya el tribunal emitió un comunicado al respecto de eso. Bien, no hay la menor duda que el tema político que está en el debate es la confrontación entre el órgano legislativo y el ejecutivo. La voy a llamar como es, porque la Contraloría simplemente es un intermediario de esa lucha. Entonces yo quisiera presentarles a ustedes hechos, para que usted tenga esos hechos y forme su opinión. Yo le voy a dar mi opinión, pero le voy a dar hechos jurídicos. El señor Contralor inició un proceso de auditoría en la Asamblea que ya terminó. Él tiene un informe, que es el informe que él debió entregarle a la Asamblea, y no se lo ha entregado. Igual que hizo con las auditorías de las juntas comunales. Las tenía y fue llamando a diputados para decirle, tú estás metido aquí, tú no estás metido aquí. Eso lo hacía el Contralor, ¿eh? Esos son hechos. Pero hace un par de días, el Contralor le envía una nota a la señora presidenta de la Asamblea Nacional en la que le dice que va a iniciar una auditoría forense a la partida 080. Y fíjese lo siguiente, estos son hechos. La nota del señor Contralor, en la que dice que va a hacer la auditoría forense, es del 15. Y la resolución
que es la que le debe autorizar para esa nota, es del 16. Es decir, él hizo la nota a la Asamblea un día antes de tener la resolución. Mire, en el arranque de ira que hay en la Contraloría, ni siquiera se fijan en la forma. Si usted estudia el documento que presentó la Asamblea, los 3 puntos básicos de la Asamblea, están contenidas esto y otras cosas que le voy a explicar. El Contralor, ante la posición de la Asamblea Nacional de presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, dice que él se ampara, él está debidamente, legalmente autorizado por el artículo 280 de la Constitución, numeral 4. Entonces yo se lo quiero leer. ¿Qué dice el numeral que dice el Contralor? Artículo 280. Primero dice, capítulo 3, habrá un organismo estatal independiente. Fíjese cómo la Constitución cataloga a la Contraloría. La Contraloría no es un órgano del Estado. Usted leyó un artículo del Código Penal, el 345, que ahora se los voy a aplicar porque es importante tenerlo en consideración. La Contraloría no es un órgano del Estado. Fíjese cómo lo define técnicamente la Constitución en el capítulo 3, artículo 279. Habrá un organismo estatal independiente. Ni siquiera no es un órgano del Estado. Una especie de árbitro. Es un fiscalizador nombrado por quien hace la fiscalización, que es la Asamblea. El artículo 280 dice, son funciones de la Contraloría General de la República, además de las que señale la ley, las siguientes. Y dice que es el numeral 4, la que él dice que lo autoriza. Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas. Eso es lo que lo autoriza. Eso ya lo hizo él. Pero para hacer una auditoría forense a los diputados, mire lo que dice el artículo 155 de la Constitución de la República de Panamá. Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de algún delito, de un acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense lo que le señalo. El Contralor le está pidiendo a la Asamblea información de la planilla, que es una medida cautelar práctica. Cuando yo le digo a usted, usted me tiene que entregar todos los informes, le estoy poniendo una medida cautelar. Bueno, el Contralor no está autorizado por la Constitución para hacer esto. No está autorizado. ¿Usted no ha visto nada de esto en el periódico de la prensa? Porque, ¿no? Bien. Y fíjese lo que dice ahora la Constitución. Por eso es bueno en estos momentos de crisis leer estas cosas. La Constitución de la República, en su preámbulo, dice así: con el fin supremo de fortalecer la nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional e invocación de la protección de Dios, decretamos la Constitución Política de la República de Panamá. Entonces, ¿qué dice el artículo 1? La nación panameña está organizada en un Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. Y el artículo 2, y termino aquí, el poder público solo emana del pueblo, lo ejerce el Estado conforme esta Constitución establece por medio de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Esto de la importancia de esto, son los 3 órganos del Estado. La Contraloría no es un órgano del Estado. Y el Contralor está aplicando medidas cautelares a los diputados, que no está autorizado por la Constitución de la República de Panamá. Pero además quisiera decirle, porque he visto a algunos abogados
a salir a la defensa de los exabruptos que está haciendo la Contraloría. La teoría constitucional que explica esta Constitución y le habla a alguien, yo participé como parte del gobierno en la Constitución del 72 y como parte del PRD en la Constitución del 83. O sea, conozco las normas contenidas ahí, no soy especialista, pero conozco la política y conozco la filosofía constitucional que hace esta Constitución. Cuando el constituyente establece, la teoría democrática establece la división de poderes y limita el poder de esos órganos, es para producir el balance. Para producir el balance. El Contralor no puede, bajo ninguna circunstancia, impedir el desarrollo de un órgano del Estado. Por eso puede ser llevado a procesos a través del artículo 345 del Código Penal, que usted leyó esta mañana aquí. Pero además de eso, el Contralor General de la Nación, y yo aquí le voy a dar los hechos, el artículo 206 de la Constitución dice: la Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales la siguiente. El 3, numeral 3 dice: investigar y procesar a los diputados para efectos de investigación. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción. Es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. No es el Contralor. Pero además dice, en el mismo sentido tenemos que nuestro Código Judicial establece en su artículo 87, numeral 2b, que le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia conocer las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los ministros de Estado y los miembros de la Asamblea Nacional. El artículo 86, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le están privativamente atribuidas las siguientes funciones, dice la numeral 2, ajustándose al procedimiento señalado para cada caso, ¿ve?, de las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los ministros de Estado, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los miembros de la Asamblea Legislativa. En materia de competencia, nuestra jurisprudencia y doctrina ha sido consistente al establecer que la competencia se rige por razón de materia de fondo. Sin embargo, si el delito o falta la comete un individuo a quien se le aplica una legislación especial en función de su persona, se pierde la competencia. El Contralor no tiene competencia para estudiar, para investigar a los diputados si no hay una autorización de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la realidad. Porque esta ley especial está por encima de la general. En consecuencia, la competencia de investigar a los diputados, ya sea por delitos o faltas de cualquier naturaleza, que incluyen la administrativa, se le atribuye al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Estos son los hechos jurídicos. Ahora, ¿qué está detrás de esto políticamente hablando? ¿Usted ha visto que los medios le están hablando de estas cosas? No. ¿Y por qué yo le quiero hablar de estas cosas? Porque la institucionalidad, fíjese lo que dice el preámbulo de la Constitución. Lo que debe hacer el Contralor, el Ejecutivo, la Asamblea, la Corte Suprema, es velar por la institucionalidad. Y cuando el Contralor interfiere en el accionar administrativo de la Asamblea Nacional o de los diputados, está cometiendo un delito contra la seguridad interna del Estado. Yo no sé, claro, el señor Humber, en su mente oligárquica, rico, cree que él está por encima de la ley. Hoy vi una fotografía que aparece en el Pan American, en la que aparece la foto del señor Humber y la foto de la presidenta de la Asamblea. El rostro del caballero de las ilustres figuras, el que tiene millones de dólares para pagar abogados y subir y bajar, que suban y bajen escalera por él,
porque él no va a subir ni bajar escaleras, y el de una humilde panameña del interior, que subestimaron todos, porque ellos pensaron que Yanivel Ábrego era una, voy a decir, una chulita cualquiera que ellos podían manejar. Y resulta que le salió La criada de Respondona. la criada de Respondona, y entonces se ha enfrentado tanto al presidente como al señor Contralor. Y hay que ver las reuniones que han tenido con ellas. Hay que ver, cuando usted conozca la verdad política de todo esto, se va a dar cuenta de hasta dónde hemos llegado. Entonces, fíjese lo que está ocurriendo políticamente. El Contralor, en su rabia personal, ahora sí, lanza en ristre utilizado a los auditores de la Contraloría para hacer un acto inconstitucional. Pero alguien le tendrá que explicar a este caballero, hijo de papá, que él está atentando contra la estabilidad de la sociedad panameña. Y ese es el peligro más grande. Ahora, a él no le interesa si nosotros nos desarrollamos o no, porque él dice que él tiene dinero. Bueno, hasta que le llegue, a mi pueblo dice que a cada puerco gordo le llega su San Quintín. San Martín. Su San Martín. 24 de noviembre. Para que sepan. Entonces, esta realidad es la que se traduce ahora en una lucha política entre el órgano ejecutivo y la Asamblea Nacional. ¿Cómo se resuelven los problemas políticos, señor Contralor? Si usted no, yo hace rato usted debió renunciar, porque usted no tiene el conocimiento técnico para ser Contralor General de la Nación. Usted no lo tiene. Y lo que más me preocupa a mí, porque en la Contraloría hay una cantidad de funcionarios de alto nivel técnico que están siendo arrastrados a tomar posiciones técnicas impulsadas por decisiones políticas superiores. Y eso es destruir la institucionalidad. Y yo le he hecho un llamado a los señores auditores que actúen en el marco de la ley. Actúen en el marco de la ley. La Asamblea ha presentado un recurso ante la Asamblea, ante la Corte Suprema. Ojalá la Corte, en aras de conseguir una amortiguadora, acepte este recurso para estudiarlo a fondo. ¿Para qué? Para crear un espacio en el que podamos sentarnos a mirar este problema. Saquen al señor Humbert de este negocio. Él no sabe de esto. Pero además, él quería ser candidato, pues. Pero como hijo de... Porque ahora, como no va a ser candidato, entonces él se quiere llevar la pelota, el bate y las manillas y todo, y no va a haber juego. Señor Contralor, va a haber juego, va a haber elecciones y estoy seguro que usted no va a ser candidato. Olvídese de eso. Y deje sus rabietas. Cuando usted aceptó, además, señor Contralor, no me haga decir los detalles de cómo usted llegó a ser Contralor, ¿ah? Porque usted no llegó a ser Contralor con los votos forzados. Forzados los votos. Entonces, ¿qué viene como resultado de esta guerra? Bueno, se publican otras planillas, porque yo les he dicho, la planilla 080, las planillas que sean. Pero fíjese lo que hace el Contralor, Fernando. En la nota que él le manda a la señora presidenta de la Asamblea, establece que la partida 080 es para servicios generales y gratificaciones. Él sabe perfectamente bien, y sus abogados, que la palabra gratificaciones no existe en la clasificación del gasto de la partida 080. Y ahí hay una mala fe al incluir eso, porque eso es lo que querían poner en los periódicos. ¿Así? Y ahora sale toda una serie de planillas. Yo me imagino que va a mandar un chorro allá a hacer el audito, no sé a dónde, los ministerios. No sé dónde los va a hacer. Porque entonces, lo que algo le ha creado el Contralor es una desestabilización en medio de un proceso electoral. Usted se ha visto tamaña irresponsabilidad. Mire cómo actuaba el Contralor Carles, porque lo voy a comparar en los extremos. El Contralor Carles, para un periodo como este, él decide ir a la contienda electoral. Pero él no usó la Contraloría jamás para perseguir ni hacer absolutamente nada contra ningún partido, de ninguna clase, porque el Contralor Carles sabía cuál era su función, que era la de controlar el gasto administrativo y evitar que se produciera
un gasto adicional. Es más, él controlaba hasta el gasto porque él quería ahorros. Pero usted nunca vio a Carles persiguiendo diputados ni enfrentados, no. Él fue una vez a la Asamblea y dio una lección de manejo político. Se echó la Asamblea en dos sesiones, que incluso a mí me tocó ir a hablar con él para felicitarlo por la excelente intervención que hizo. Y nunca se puso a impedir la funcionabilidad de la Asamblea. Y estábamos hablando de una elección precedida por la invasión, en la que el PRD se levantaba de sus cenizas. Y el señor Carles jamás utilizó su puesto para eso, incluso la utilizó para entendimiento. Entonces yo quiero terminar aquí. El señor Contralor ha abierto una caja de Pandora y él debe asumir la responsabilidad de la incompetencia que ha demostrado en el manejo, no solamente de este caso, sino de una cantidad de auditorías que de forense no tienen absolutamente nada. Entonces, yo les planteo todo esto porque yo creo que tanto el PRD como el Partido Cambio Democrático, como el Partido Panameñista, como los diputados independientes, deben conversar y buscar una salida política a esta locura que ha impulsado el Contralor, porque por ahí lo que va a pasar es que la anarquía se va a incrustar en el debate y entonces vienen todos los francos tiradores. Y fíjense, termino aquí. Como yo sí hago las investigaciones, yo tengo aquí conmigo, maestro, mañana les voy a hablar de esto. Este es un documento que yo he investigado sobre la posición del Departamento de Justicia sobre aquella ley de imprescriptibilidad. Y le quiero saber qué piensa los Estados Unidos, un país aliado nuestro, ¿no?, de esta ley, porque veo mucha gente por ahí hablando contra el presidente, de que, no, yo creo que el presidente tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Pero es que esta pelea nos lleva a nosotros a legislaciones que es como pegar un tiro nosotros mismos en el pie, pues. Entonces, cuando estamos medidos en toda esta situación compleja en el mundo, es cuando más requerimos sensatez, consensos, dejar que la justicia opere, dejar que entender qué significa, por ejemplo, un acuerdo de delación, de cooperación. Tenemos que entender eso, tenemos que entender nuestras limitaciones y tenemos que ir mejorando. Pero en este clima, y usted tiene un diputado aquí, pregúntele a él si el clima que tenemos es el adecuado para pensar. No, aquí todo el mundo está pensando es cómo va a joder al otro. Exacto. Y como consecuencia, lo que hacen es dañar la nación. Entonces tenemos que ser suficientemente adultos, olvidarnos del señor Contralor, mandarlo para su casa, para su banda, ¿vale?, o para su empresa. Y entonces que si quiere coger rabieta allá con su empresa, bueno, y si quiere gastársela, que se la gaste allá, pues. Pero no venga a destruir la nación, señor Contralor. Y a los funcionarios de la Contraloría General, ustedes tienen una historia que está protegida por el nivel de profesionalismo que ustedes se ganaron y están perdiendo en forma acelerada por hacerle caso a los exabruptos y rabietas de un niño rico.